Hay cosas que escuchas que simplemente no puedes procesar a la velocidad a la que fueron dichas. No porque sean demasiado complejos. Pero eso se debe a que el cerebro se niega a aceptar cierta información sin resistencia. Mi esposa me contó que un viernes por la noche, en el coche, en el aparcamiento de un restaurante donde acabábamos de cenar para celebrar nuestro 10º aniversario de bodas, ella seguía con el cinturón de seguridad puesto. Yo acababa de apagar el motor. Hacía frío y el cristal empezaba a empañarse ligeramente por los bordes. Necesito decirte algo antes de que entremos. Me llamo Robert Tale, tengo 43 años, vivo en Seattle, Washington, y hasta ese momento creía que nuestra noche de aniversario había sido estupenda. Una cena ligera, una conversación más amena de lo habitual, esa calma que a veces surge entre parejas que han atravesado un periodo difícil y que intentan, en silencio, recuperarse. Mi esposa se llamaba Diane. 10 años juntos. 2 niños, de 6 y 9 años. Una casa en Bellevue, en el lado oeste de la ciudad. Un matrimonio que había sobrevivido a despidos, enfermedades, discusiones nocturnas y ese desgaste silencioso que nadie menciona en sus votos, pero que inevitablemente sale a la luz. La amaba. Todavía lo amaba. Y ella acababa de decirme que necesitaba contarme algo antes de que entráramos. «Puedes hablar», dije. Ella miró hacia adelante, al parabrisas empañado, y no me miró a mí. «¿Te acuerdas del año pasado? Marzo?» «En general, sí». «¿Recuerdas que pasé esas 2 semanas en muy mal estado? ¿Que casi no nos hablamos?» Lo recordé. Marzo del año anterior había sido uno de los peores meses de nuestro matrimonio. Había perdido un contrato importante en el trabajo, había estado irritable durante semanas, y Diane había respondido a mi retraimiento con una distancia autoimpuesta que, en conjunto, creó una brecha entre nosotros que parecía insalvable. «Lo recuerdo», dijo. Durante ese periodo, hice algo. La forma en que lo dijo hizo que apartara la mirada de ella. Ella seguía sin mirarme. «¿Qué hiciste?» Diane respiró hondo. «Me acosté con otro hombre». El coche se volvió demasiado pequeño por una razón para la que no había explicación física. No dije nada. No de inmediato. Me limité a mirarle el perfil, la línea de la mandíbula, la mano que tenía sobre la rodilla, e intenté encontrar algo que aún tuviera sentido. «Robert», dijo ella. «No. Tenía que decírtelo, ahora no». Abrí la puerta del coche y salí. La noche de Seattle me golpeó con un escalofrío que necesitaba. Me quedé en el aparcamiento unos minutos, con las manos en los bolsillos, exhalando el vaho de la respiración en el aire frío. Ella no se fue inmediatamente. Cuando se marchó, regresó lentamente y se quedó a mi lado sin decir palabra. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté finalmente. «Porque ya no puedo seguir haciendo esto». «¿Te quedaste un año?» «Sí». «Y decidió decírmelo en nuestro aniversario». Cerró los ojos. Esa no era la razón. «Entonces, ¿por qué?» «Porque esta noche, durante la cena, me miraste como solías hacerlo antes de que las cosas se complicaran. Y no podía irme a casa sin decírtelo». Me quedé mirándola fijamente. La frase fue cruel no porque fuera falsa, sino porque contenía demasiado afecto para el momento en que fue pronunciada. «¿Quién era?», pregunté. Ella dudó. «Thomas. Mi antiguo compañero del departamento». «Oh, Thomas Wren». «Sí». Lo reconocí de vista. Lo habían trasladado a otro departamento hacía aproximadamente un año. Jamás lo había considerado una amenaza. Nunca había considerado nada una amenaza porque no veía motivo alguno para pensarlo. «¿Cuántas veces?» «1». «¿Estás seguro?» Por primera vez me miró directamente a los ojos. «Tengo». «¿Y por qué?», pregunté. Esa es la parte que no entiendo. Diane permaneció en silencio por un momento. Entonces dijo, «Porque estaba intentando salvar nuestro matrimonio». Esa frase me dejó sin palabras el tiempo suficiente para que el frío empezara a dolerme. Entramos en la casa en silencio. Los niños ya estaban dormidos.
La niñera se marchó rápidamente, sin percatarse de que la pareja que regresaba de una cena de cumpleaños llevaba algo demasiado pesado para caber en una habitación normal. Diane fue a revisar las habitaciones de los niños. Fui a la cocina. Tomé un vaso. Lo llené de agua. Me vacié sin tener sed. Cuando regresó, nos sentamos a la mesa de la cocina como dos adultos que ya no contaban con el restaurante como red de seguridad social. ¿Vas a explicar qué quieres decir? Pregunté. Sí. Habla así. Juntó las manos sobre la mesa. Y en marzo del año pasado, atravesé el peor momento de mi matrimonio. No solo por el trabajo, no solo por ti. También por mí misma. Había perdido por completo la noción de quién era fuera de esta casa. ¿Y eso te llevó a conocer a otro hombre? Me transportó a una noche en la que necesitaba sentir que todavía existía como persona. La explicación me molestó por un segundo. Entonces me asusté. Porque había algo en ella que no podía simplemente ignorar. ¿Fuiste a verlo? Pregunté. Lo conocí en un evento de trabajo. ¿Y fuiste tú quien tomó la iniciativa? Ella no apartó la mirada. Sí. Esa honestidad me impactó de una manera extraña. Esperaba que intentara minimizar su responsabilidad. Que dijera que la presionaron, que hubo presión, que las cosas simplemente sucedieron. Pero Diane siempre ha sido demasiado directa como para ese tipo de evasión. ¿Por qué tomas específicamente? Ella respiró. Porque podía verme. Explícame eso. En los eventos del trabajo, en los pasillos, en las reuniones, siempre me preguntaba cómo estaba de una manera que parecía sincera. Y durante ese periodo en el que me sentía completamente invisible en casa, su atención parece el tipo de cosa que debería darte. Ella me miró fijamente. Sí. Esa palabra me impactó de una manera que no esperaba. No como una acusación. Como un... Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. Espejo. Permanecimos en silencio por un momento. Y dijiste que era para salvar el matrimonio, dije. Aún así, no lo entiendo. Diane miró sus propias manos. Llegué a un punto en el que pensé que si no hacía algo drástico, iba a desaparecer por completo de nuestras vidas. Y desaparecer te parecía peor que traicionar. Sí, por el momento. Por absurdo que parezca ahora. Eso parece muy absurdo. Lo sé. Diane, no puedes usar la traición como medicina. Yo sé eso. Y la lógica de que estabas guardando algo es lo que más me confunde. Ella me miró. Porque en ese momento, en mi mente, necesitaba demostrarme a mí misma que aún había algo en mí que valía la pena ver. Y si lo había, tal vez aún podría traerlo de vuelta con nosotros. ¿Y lo trajiste? Tardó mucho tiempo. Me dio la certeza de que él no era el que yo quería. La sentencia quedó suspendida entre nosotros. No sentí alivio. Era una profunda confusión entre la ira, la comprensión y ese tipo de dolor que no sabe muy bien de dónde viene. Esa noche dormí en el sofá. No porque quisiera castigar. Pero porque necesitaba un espacio que no formara parte de la historia de esa habitación. Dediqué las primeras horas a intentar reconstruir el mes de marzo del año anterior en orden cronológico. Llegué a casa un miércoles con la noticia de la pérdida del contrato. Lo habíamos comentado brevemente. Tras un silencio que duró semanas, me aislé en mi despacho con hojas de cálculo y planes de contingencia. Diane intentó hablar conmigo varias veces, pero le respondí secamente. Recuerdo una noche en particular con una claridad incómoda. Ella entró en la oficina con 2 tazas de té y me preguntó si quería hablar. Le dije que no tenía ganas.
Dejó el té y se marchó. Esa noche, ella fue al evento de trabajo. Guardé las hojas de cálculo. No lo sabía en ese momento. Pero ahora lo sabía. Y la secuencia de acontecimientos me hizo sentir que yo era parte del problema, de una manera que no restaba gravedad a su error, pero que sí hacía que mi posición fuera mucho más incómoda. A la mañana siguiente, me desperté con la rigidez del sofá y la sensación de que el mundo estaba un poco desincronizado. Diane estaba en la cocina preparando café. Los niños seguían dormidos. Ella me miró cuando entré. ¿Cómo dormiste? Y no mucho. Ella asintió. En sus ojos se reflejaba esa mezcla de culpa y agotamiento que reconocí como el rostro de alguien que también había pasado la noche en vela. ¿Quieres hablar más?, preguntó ella. Sí. ¿Y cuándo? Ahora. Antes de que los niños se despierten. Nos sentamos a tomar un café. ¿Te arrepientes?, pregunté. Inmediatamente. Pero no me lo dijo durante un año. Porque tenía miedo de perderte. ¿Y ahora no tienes ninguno? Ella me miró. Tengo mucho miedo. Pero guardar silencio me estaba destruyendo. Y destruyéndome también, sin que yo siquiera lo supiera. Sí. Esa frase me impactó de una manera que no esperaba. Porque allí había una crueldad involuntaria. Ella había cargado con ese peso durante un año, y durante ese año yo había vivido una versión del matrimonio que ya estaba contaminada sin que yo fuera consciente de ello. Todas las cenas. Cada abrazo. Cada pequeña conversación. Todo había sucedido sobre una base que yo desconocía que estaba agrietada. ¿Sigues pensando en él?, pregunté. No. ¿Con seguridad? Por supuesto. Thomas fue transferido poco después. No estamos en contacto. ¿Pero pensaste en él durante todo el año? Ella era honesta. En los primeros meses, sí. No con cariño. Con vergüenza. ¿Y qué hay de mí? Ella me miró fijamente. Contigo, no dejaba de pensar en lo equivocada que había estado. En los días siguientes, la casa funcionó de una manera extraña. Los niños no se dieron cuenta de nada. Los niños tienen esa habilidad especial de fijarse solo en lo que no pueden evitar, y ambos nos esforzamos por mantener la superficie intacta. Pero entre Diane y yo había surgido un nuevo espacio. No por ira constante. Es más bien como la sensación de pisar un terreno que sospechas que no es completamente sólido. Al cuarto día, llamé a un viejo amigo llamado Peter, que se había divorciado unos años antes y a quien, por eso, había aprendido a considerar un punto de referencia honesto para las cosas difíciles. Les conté todo. Permaneció en silencio durante un rato. ¿Sigues queriendo casarte?, preguntó. No sé. Eso es diferente a no querer hacerlo. Él lo sé. ¿Y ella? ¿Crees que lo quiere? Yo creo. Entonces, tienes un problema que tiene una posible solución. No es tan sencillo. No dije que fuera sencillo. Dije que había una posible solución. Son cosas muy diferentes. Colgué el teléfono con la sensación de que me había ayudado más de lo que quería admitir. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, encontré a Diane en el porche trasero, mirando al jardín con un vaso de té frío en la mano. Me senté a su lado. Permanecimos en silencio por un momento. ¿Fuiste a terapia durante ese periodo?, pregunté. Ella asintió. Fui. Unas cuantas sesiones. ¿Y se lo contaste a tu terapeuta? Después de que sucedió, sí. ¿Y qué dijo? Y dijo que yo había tomado una decisión destructiva basada en una necesidad real. ¿Qué significa eso? Significa que mi necesidad de sentirme vista era legítima. El camino que elegí no lo era. Esta distinción me hizo guardar silencio durante un tiempo. ¿Crees que podríamos ir juntos?, pregunté. Me miró de reojo. ¿Y en terapia? Sí. Su expresión cambió. No es de extrañar. Pero sentí algo muy parecido al alivio. Sí, dijo. Me gustaría mucho.
Nos quedamos en silencio de nuevo. La noche en Seattle era fría y húmeda, con ese olor a tierra mojada que tiene la ciudad en otoño. Necesito preguntarte algo, dijo finalmente. Pregunta. ¿Crees que puedes quedarte? Miré el jardín oscuro. La respuesta sincera fue que no lo sabía. Pero debajo de todo eso había algo aún más honesto. Creo que aún no he terminado de. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. Decidir, dije. Pero hasta que lo haga, seguiré aquí. Ella asintió lentamente. Y, por primera vez desde que estábamos en el estacionamiento del restaurante, vi en su rostro algo que se parecía más a la esperanza que al miedo. La primera sesión de terapia de pareja fue incómoda, como suelen ser las primeras sesiones. El terapeuta se llamaba Dr. Aaron Webb. Un hombre de unos 50 años con la particular serenidad de alguien que había escuchado versiones de todas las historias humanas posibles y aún así podía tratarlas como si fueran nuevas. Nos escuchó sin interrumpirnos. Yo primero. Luego Diane. Cuando terminamos, permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces preguntó, Robert, ¿qué es lo que más te preocupa de esta historia? Pensé. Lo que más me preocupa es que hizo algo irreversible creyendo que era constructivo. ¿Por qué te preocupa eso? Porque eso me indica que, en algún momento, tomó una decisión importantísima sin tenerme en cuenta. ¿Y alguna vez has tomado decisiones importantes sin incluirla? La pregunta me dejó helado. Estaba pensando en marzo. En las hojas de cálculo. En el té que ella había dejado y que yo no había bebido. De la misma manera que decidí unilateralmente que la crisis era mía y que la resolvería yo solo. Sí, admití. ¿Así que ustedes dos tienen la costumbre de resolver las cosas por separado? Diane y yo nos miramos. Sí, dijo ella. Quizás por ahí debamos empezar, dijo el Dr. Webb. Y así fue como la terapia comenzó a revelar algo que no se trataba solo de traición. Se trataba de dos adultos que habían construido un matrimonio sin dejar suficiente espacio para la vulnerabilidad del otro. Lo cerré cuando necesité ayuda. Había salido a buscar lo que sentía que no podía encontrar dentro. Ninguno de los dos había pedido directamente lo que necesitaba. Y el precio que se pagó por ello fue demasiado alto. Parte 6. En el segundo mes de terapia, el Dr. Webb nos asignó una tarea. Simples no enunciado. Casi imposible de ejecutar. Cada persona debía enumerar 3 momentos de su matrimonio en los que había optado por cerrarse en lugar de abrirse. Momentos en los que había elegido no decir algo sincero para preservar una ilusión de control. Pasé 2 días dándole vueltas a la lista en mi cabeza antes de escribirla. La primera fue fácil, marzo. La segunda fue más difícil de admitir, el nacimiento de mi segundo hijo, cuando fingí estar de acuerdo con una serie de decisiones sobre la crianza con las que no estaba de acuerdo. Porque no quería parecer el tipo de padre que discute sobre esas cosas. La tercera fue la más dolorosa, una conversación de hace 3 años en la que Diane había dicho que a veces se sentía sola dentro del matrimonio, y yo le había respondido que estaba exagerando. Le dije que estaba exagerando. No hace falta hacer más preguntas. Sin investigar qué significaba esa soledad. Simplemente se descartó como una exageración y se pasó a otra cosa. En la siguiente sesión, cuando leí eso en voz alta, Diane se quedó inmóvil por un momento. Entonces dijo en voz baja, recuerdo ese día. ¿O entonces? Y después de ese día dejé de intentar decirte ciertas cosas. Todo me cayó encima con toda su fuerza. No como excusa por lo que había hecho, pero como punto de origen que yo mismo ayudé a crear. ¿Por qué no insististe? Pregunté.
Porque ese día aprendí que insistir no funcionaba. El Dr. Webb nos dejó con esto. No dije que una cosa justificara la otra. No dije que mis defectos borraran los suyos. Simplemente permitió que la verdad de cada persona ocupara el espacio que necesitaba. Cierra un año después de aquella noche en el estacionamiento, Diane y yo seguimos juntos. Este no es un matrimonio que haya fingido que no pasó nada. Es un matrimonio que decidió, tras varias conversaciones difíciles, que lo que existía entre nosotros era lo suficientemente real como para sobrevivir a la verdad. Lo perdoné. No todo a la vez. No de inmediato. Pero en parte, con el tiempo, a medida que fui comprendiendo mejor lo que se escondía tras aquella noche de marzo. Thomas nunca volvió a nuestras vidas. Diane cortó todo contacto. Ahora existe como un nombre en una historia que espero que, con el tiempo, se convierta simplemente en una cicatriz en lugar de una herida. Lo que su confesión me aportó, además del dolor, fue una visión más honesta del matrimonio que estaba viviendo. Porque, antes de conocerla, creía que la estabilidad era suficiente. La presencia física equivalía a la presencia real. Que un matrimonio que no gritara estaba bien. Aprendí que no es así. Aprendí que dos adultos pueden vivir en la misma casa, dormir en la misma cama, criar hijos juntos y, aún así, sentirse cada vez más solos, llevando cada uno su propio silencio como si fuera una virtud. Diane estaba equivocada. De una forma que todavía me duele cuando menos lo espero. Pero también cometí errores. De una manera más tranquila, más lenta, más difícil de nombrar. Y quizás la única razón por la que seguimos aquí es porque, cuando finalmente dijo la verdad en aquel frío aparcamiento de Seattle, no me fui de inmediato. Me dejaron. Enojado. Con dolor. Con todas las preguntas que aún no tenían respuesta. Pero me quedé. Y a veces, quedarse es el comienzo de todo lo que se puede construir después.